Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Siguiendo la serie de vídeos que os comenté sobre el low cost, hoy os voy a hablar de las Night Lolita. Hoy os quiero presentar este tipo de muñecas. Si no todos, casi todos las conoceréis, son conocidas como Night Lolita. Las Night Lolita son unas muñecas de vinilo, no tienen gomas por dentro y están articuladas. No se podrían llegar a considerar BJDs, pero como yo soy coleccionista de muñecas y no solo de BJD como tal, quería introducirlas en el canal. ¿Por qué las quiero introducir? Porque creo que son unas muñecas que tanto para entrar al BJD como para tener una colección low cost y legit, pues es bastante buena. Así que bueno, voy a empezar haciéndoos una pequeña explicación de quiénes son estos tres niños que tengo en la mesa y explicaros de dónde salieron, cómo los he customizado, de dónde es su ropa, los posibles cambios que van a tener y también quiero comentaros un poquito así por encima, en verdad prefiero hacerlo bien y voy a explicaros bien cómo están articuladas y voy a explicar sus pros y sus contras y bueno, quiero que tengáis una opción más de encontrar muñecas baratas sin tener que recaer en el recast. Como ya os acordaréis de Genbu, supongo, de la review anterior donde expliqué los trajes de Alien Show, esta nena de aquí es la primera Night Lolita que tuve. No, la segunda, perdón, el primero fue él, que es Leviatán. Este es un Night Lolita modelo chico y este es un Night Lolita modelo chica, no tiene más misterio. O sea, hay chico y chica y son de tamaño 1,3. Y bueno, ella, como ya os comenté, es mi diosa de la naturaleza, se llama Genbu. Y él es un príncipe del mar, es un espíritu leviatán, por eso se llama Leviatán. Y bueno, son pareja. En extrañas circunstancias se conocieron, en mi historia, y ella se ha hecho cargo de él, lo ha cuidado, y con el paso de los milenios pues se enamoraron y tienen un hijito. Luego así cuando ya acabe el vídeo os haré una pequeña muestra de fotos del hijo y de ellas y de ellos dos. Y bueno, también os enseñaré a ella con su pareja, que es una Cheetos Smart Doll, y así os dejaré un poco introducido para otro vídeo que hablaré de esa Smart Doll y de su personaje. Pues bueno, ellos dos ya os he comentado quiénes son, y ella es Min Macaron. Min Macaron es un personaje que trabaja en el Café del Cielo y la Tierra, que es parte de la gran historia que incluye a mis 110 muñecos. Cada uno de mis muñecos encarna un sentimiento, una vivencia, una historia. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, Min Macaron es lo que se llamaría el ideal de pareja. Todo el mundo tiene un ideal de persona con la que quiere estar y en el personaje de ella he introducido todo lo que sería para mí un ideal de pareja. Así que cuando explique en profundidad a Min Macaron podéis conocer también un poco sobre el tipo de persona que soy, la gente con la que me gusta ir, pasear y tener amigos. Y bueno, también os comento, Levi es un Leviatán, que mucha gente me ha dicho que de que le llame Levi, así que lo voy a llamar Leviatán. Leviatán es un personaje tímido, inseguro, asustadizo y que ha tenido muchísimos problemas. Y Genbu es una diosa que tiene, bueno, mucho amor que dar y le gusta cuidar de su alrededor. Estos son los pequeños datos así, una lluvia de conceptos para que sepáis, que al menos que los tengo en la mesa, al menos que conozcáis un poco quién hay, que no sea ahí en plan, ¡paf!, el cacho plástico. Pues para mí no son un cachito plástico, para mí son un cachito de mí. Por cierto, Min Macaron tiene un pequeño dinosaurio en brazos, porque a mí me encantan los dinosaurios, colecciono cosas de saurios, y bueno, pues ella he decidido que uno de los trozos que tendrá de mí es la afición por los dinosaurios, así que se queda con este, que me lo regalaron y pues bueno, me gusta mucho. Bueno, ahora entrando más en lo que es la materia técnica, os voy a explicar cómo son los cuerpos de Night Lolita. Los cuerpos de Night Lolita, para explicaros, voy a coger el de Leviatán, lo voy a desnudar y os voy a dar una pequeña explicación que ampliaré con fotos. ¡Ay, ay, ay! Se me ha pegado atrapado. ¡Suéltale! Y bueno, este es un cuerpo desnudo de Night Lolita.
El cuerpo, como se percibe, es masculino, no tiene forma, no tiene pechos, la cintura es ligeramente recta y la cadera es prácticamente igual tanto en chico como en chica. Una cosa interesante es que estos cuerpos no están sexuados, tienen la forma del pubis, bueno, del hueso pélvico, y la zona púbica es igual en uno que en otro. Y bueno, y ahora que ya os he comentado estos datos, ahora sí que voy a empezar como os hago siempre, empezando desde abajo hasta arriba. Comentar antes que nada que estos muñecos tienen aproximadamente las medidas de un BJ de estándar, de un SD estándar, y por lo tanto es bastante fácil encontrarles ropa tanto en costureras como en AliExpress. O sea, es bastante práctico tener uno de estos porque no te vas a gastar mucho dinero en el queco, no te vas a gastar mucho dinero en la ropa, si no quieres, porque en AliExpress tienes un montón de opciones para poderlos vestir y calzar. Y bueno, hablando del tema calzado, los Nike Lolita tienen los pies normalitos, o sea, no son ni muy grandes ni muy pequeños, se encuentra fácil calzado para ellos, no están muy detallados, no es un BJD que le vayas a encontrar muchísimo detalle en sus pies, ni siquiera le vas a encontrar muchísimo detalle en las formas del cuerpo porque tiene unas líneas bastante simples, pero lo que vas a encontrar en estos muñecos es una grandísima posabilidad. No tienen un cuerpo que visualmente sin ropa se vea bien, pero vestidas, como podéis ver, son unas muñecas que son bastante espectaculares. Pues bien, empiezo comentándoos. La articulación del talón es muy posable porque da desde lo que es el pie en ángulo recto, que sería así, hasta poderlo poner así, que sería como de puntilla de ballet. La verdad es que está bastante bien, me gusta la articulación, aunque realmente no son un queco que yo pondría con un pantalón corto y con unas sandalias porque la verdad es que sí que no son nada bonitas sus articulaciones. Luego subiendo tiene aquí lo que es el gemelo, tiene la forma natural de una pierna y bueno, da todo este movimiento teniendo una articulación doble. Estos muñecos tienen más, diría que es como, tampoco diría que fuera como un esqueleto, pero tienen las articulaciones metidas por dentro y bueno, las articulaciones son de plástico más duro y la parte de fuera es de vinilo, pero no es un vinilo blando o fácilmente deformable, es un vinilo que es bastante rígido. Luego si seguimos subiendo tiene el gemelo y en el gemelo tiene esta pieza de aquí que es rotatoria, así que te da la opción de si quieres poner al muñeco en poses raritas, en poses no tan comunes, pues lo puedes poner y esto es una de las cosas que más me gusta, que no tengo que estarme preocupando por si la goma va a dar un latigazo y se va a caer, si le va a fallar el equilibrio, porque lo bueno que tienen los muñecos sin goma es precisamente eso, que tú los puedes colocar y tal cual los colocas así se van a quedar. Y luego pues tiene la pieza de articulación que sigue a lo que es la pierna, es la bola de la cadera. La bola de la cadera permite que la pierna la puedas colocar desde pegada al cuerpo hasta que puedas hacer varios ángulos como este. O cosas como esta. También lo bueno que tiene, que esto da un poco de yuyu, un segundito, es que puedes hacer esto para transportarla. Si te llevas una Lolita es fácilmente transportable en una mochila cualquiera, incluso en una de estas pequeñitas del Decathlon, porque como no son frágiles ni se rompen fácilmente, los puedes meter así, un poquito de papel de burbujas que no se vaya el maquillaje, y vale, por lo que creo que son unos muy buenos quecos. Si por ejemplo te apetece irte de camping o alguna cosa así y quieres llevarte muñecos, no te quieres arriesgar a que se rompan,
es una muy buena opción. Además de que se le puede sacar mucho jugo si lo tienes medianamente bien arreglado. Luego, siguiendo, comentar que tiene el torso dividido en 3 piezas, lo que sería la zona de la nalga, que es esta pieza de aquí, la cintura, que es esto, pero que realmente para lo único que sirve es para girar así, que la verdad está bastante bien, porque es lo que he comentado antes, vestido ayuda a las poses y no se ve los cortes tan feos que tiene. Y tiene la parte esta del tronco, de lo que es el pectoral, que hace exactamente lo mismo que la cintura y la cadera. La verdad es que está bastante bien. Luego, siguiendo, tenemos los brazos. Los brazos tienen toda esta posición de movimiento y aguanta bien las poses intermedias. Luego también está la opción de que gira. Tiene el codo, que el codo es de articulación doble, por lo tanto te permite moverlo bastante. Lo puedes dejar en poses fijas sin tenerle que aguantar, por ejemplo, con la cabeza, porque la goma no lo tira. Y bueno, tiene la muñeca que tiene todo este tipo de movimiento, o sea, es un movimiento que es hacia arriba y hacia abajo. Lo que os comenté en el vídeo de Dolce, solo hace así. Pero que nosotros tampoco hacemos otros movimientos más. Así que... pues esto es lo que da de sí un cuerpo de Naildolita. Una vez comentada la posabilidad, me gustaría decir los puntos débiles que yo le veo a este cuerpo. Hay partes que son de un material y partes que son de otro. Así que, como ya he comentado antes, si tú quieres tener este muñeco en tirantes, manga corta y tal, no se le va a ver bien, porque no tiene unas articulaciones estéticas, no tiene la fluidez del material que tiene la resina. Se ven aquí las punturas de cierre, se ven aquí los tapones supongo que de donde están los tornillos. En el cuello, si no vas con cuidado, se ve la pieza esta. Entonces estas son cosas que, a ver, sí que compensa porque es muy barato, porque creo que no llegaban a 70 euros estos muñecos, o sea, cuando yo lo adquirí. Y ahora no creo que estén mucho más caros que eso. Pero claro, tienes que saber que realmente tienes que tener en cuenta que te vas a encontrar cosas como estas. Y que si lo que buscas es un muñeco perfecto, sin ninguna rebaba, sin ninguna pestaña que se vea abierta y lo quieres de vinilo, pues quizá esta no va a ser tu opción. Pero si quieres un muñeco barato con el que empezar a hacer fotos, que sea todoterreno, que sea portátil y que lo encuentres súper rápido, es una opción a barajar. Yo la verdad es que tengo estos 3, me gustan mucho. Posiblemente en un futuro tenga alguno más. Y bueno, a mí me gusta mucho Leviatán. Me gusta también mucho por la Custo, porque he visto poquitos de este molde. Ahora hace poquito vi a una chica que hace customs, se llama Morpalier, con este mismo molde hizo a Link y la verdad es que es una pasada. Os dejo por aquí el Instagram para que podáis ver la versatilidad que tienen estos muñecos. Y bueno, deciros simplemente que el cuerpo de Naildolita de chica es exactamente igual que el de chico. Es muy versátil, están muy bien, a mí me gustan. Y detallitos extra que no he comentado. Algunos Naildolita tienen tapa. Un segundito. Tienen una tapa para poderles abrir, cambiar los ojos y tal. Y hay otros que no la tienen, que se les tiene que operar, por decirlo de alguna manera, se les tiene que cortar la tapa, se les tiene que sacar los ojos antiguos y se les tiene que volver a siliconar. Por ejemplo, ella era una sin tapa, se le cortó la tapa, se le cambiaron los ojos, ahora lleva unos ojos Mako. Y bueno, luego he buscado una peluca adecuada para poder tapar el cortecito, además que el cortecito se hace muy aquí arriba,
para que apenas sea perceptible. No, si os compráis uno y no tiene tapa, no lo cortéis aquí, porque es que hagáis lo que hagáis se va a ver. Y si, bueno, luego siempre tenéis la posibilidad de enviárselo a alguna maquilladora o preguntarle a alguna maquilladora que si puede hacer lo que es el trabajo de cortarle y adaptarlo. Y bueno, en conclusión, esta es una muñeca que tienes que saber exactamente a lo que te expones cuando la estás comprando. Tienes que saber lo que ya os he comentado de las articulaciones, tienes que saber realmente si es lo que quieres, pero también lo bueno, los puntos positivos que os he dicho es el tema precio y bueno, y la opción de un muñeco legit de poco peso y práctico para viajar. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que si tenéis la Eldonita o habéis tenido o pretendéis tener, podéis dejármelo en los comentarios. Y bueno, en el próximo vídeo estoy aún pensando qué voy a hacer. Estoy planteándome de coger y de explicar un poquito sobre estas dos nenas de aquí, no sé si se verán. El ángel y la demonio son, ahora no me acuerdo del molde, una Sweep y una Roxelle de Som. Y creo que lo que voy a hacer es hablaros un poquito de ellas, sobre todo de sus personajes, porque bueno, también os comentaré un poquito sobre qué opino sobre los cuerpos de Som. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado.